Las enseñanzas de Jesucristo no solo revolucionaron su tiempo, sino que siguen teniendo un impacto profundo en la vida de millones de personas. Aquí hay algunas de sus enseñanzas más transformadoras. 1. El amor como mandato supremo. Libro abierto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Contexto histórico y teológico. Jesús citó el Shema Israel, Deuteronomio 6, 4-5, la oración central del judaísmo, pero añadió un segundo mandamiento tomado de Levítico 7 y 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al unir ambos, Jesús enseña que la fe verdadera se expresa en amor, tanto a Dios como a los demás. En la cultura judía de la época, la religión se centraba en la observancia estricta de la ley. Jesús no la abolió, sino que mostró que su cumplimiento no está en rituales vacíos, sino en el amor genuino. Aplicación en la vida diaria. Amar a Dios implica obedecerle, confiar en Él y buscarle en oración. Amar al prójimo significa actuar con bondad, incluso cuando no lo merecen. Un cristianismo sin amor es religión sin vida. 2. El perdón incondicional. Libro abierto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11 y 34. Contexto histórico y teológico. Jesús pronunció estas palabras mientras estaba clavado en la cruz, sufriendo un dolor atroz. Perdonó a quienes lo crucificaron, mostrando que el amor de Dios no tiene límites. El perdón era una enseñanza revolucionaria en un mundo donde la venganza era la norma. En el judaísmo, la ley permitía la retribución, ojo por ojo, diente por diente. Éxodo 9 y 24. Jesús llevó la ética a otro nivel, no solo eliminar la venganza, sino amar y orar por los ofensores. Aplicación en la vida diaria. Perdonar nos libera del rencor y nos asemeja a Dios. No significa justificar el mal, sino entregarlo a Dios. Si Jesús pudo perdonar en la cruz, nosotros también podemos hacerlo en nuestras vidas. 3. La humildad y el servicio. Libro abierto: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 8 y 26. Contexto histórico y teológico. Los discípulos discutían quién sería el mayor en el reino de Dios. Jesús les enseñó que el liderazgo cristiano no es dominio, sino servicio. En el mundo romano, el poder se demostraba con superioridad. Jesús invierte la lógica: el mayor es el que más sirve. Aplicación en la vida diaria. Un verdadero líder es quien sirve con amor. La humildad nos acerca a Dios, mientras que el orgullo nos aleja. En la familia, en el trabajo y en la comunidad, el servicio transforma relaciones. 4. El reino de Dios está en el corazón. Libro abierto: el reino de Dios no vendrá con señales visibles. Ni dirán, mírenlo aquí, o, allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Lucas 17, 20-21. Contexto histórico y teológico. Los fariseos esperaban un Mesías que instaurara un reino terrenal, expulsando a los romanos. Pero Jesús explicó que su reino es espiritual y comienza en el corazón de los creyentes. Aplicación en la vida diaria. El reino de Dios está donde hay amor, justicia y fe. No es una estructura política, sino la soberanía de Dios en nuestras vidas. Cuando vivimos según sus valores, manifestamos su reino en la tierra. 5. No temas, confía en Dios. Libro abierto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14, 1. Contexto histórico y teológico. Jesús dijo estas palabras en la última cena, preparando a sus discípulos para su partida. Sabía que enfrentarían persecuciones, pero les pidió confiar en Él. Aplicación en la vida diaria. La fe en Dios nos da paz en tiempos difíciles. La confianza en Cristo nos permite caminar sin miedo. Dios tiene el control, aunque la situación parezca caótica. 6. La regla de oro: tratar a los demás con amor. Libro abierto: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo 7 y 12. Contexto histórico y teológico. Esta enseñanza resume la ética del reino de Dios. En la cultura judía, había principios similares, pero en forma negativa: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús lo expresó en positivo, llamando a la acción activa del bien. Aplicación en la vida diaria. Tratar a otros con respeto y compasión genera armonía. Ser bondadosos incluso con quienes no lo son con nosotros.
Construir una sociedad basada en el amor y la justicia. 7. Bienaventurados los pobres de espíritu. Libro abierto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Contexto histórico y teológico. Jesús no se refiere a la pobreza material, sino a la humildad espiritual, reconocer nuestra necesidad de Dios. Aplicación en la vida diaria. La autosuficiencia nos aleja de Dios. La humildad abre las puertas a la gracia divina. Solo el que reconoce su necesidad de Dios puede recibir su reino. 8. Amar a los enemigos. Libro abierto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5 y 44. Contexto histórico y teológico. En la sociedad judía, se enseñaba a amar al prójimo pero a odiar al enemigo. Jesús rompe con esta mentalidad y nos llama a reflejar el amor de Dios, incluso con quienes nos hacen daño. Aplicación en la vida diaria. Orar por los enemigos cambia nuestro corazón. Responder con amor desarma el odio. Es el camino a la verdadera paz interior. 9. La salvación es un regalo de Dios. Libro abierto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 y 16. Contexto histórico y teológico. En un mundo basado en méritos y sacrificios religiosos, Jesús enseña que la salvación no se gana, sino que se recibe por gracia. Aplicación en la vida diaria. No hay esfuerzo humano que nos haga merecer la salvación. Creer en Cristo nos abre la puerta a la vida eterna. Vivir en gratitud por este regalo transforma nuestra existencia.